Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo justo ya para recibir a nuestros expertos, en esta ocasión en todos los temas de laboral. El caso de la persona que nos acompaña esta noche, Ángel Pérez Reina, que viene de asesoría Gerimar. Muy buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches, Cristóbal. Bienvenido a nuestro plató para darnos cuenta respecto de asuntos que seguro están en el día a día de muchos de nuestros espectadores, en esta ocasión de nuestras espectadoras, aunque los familiares evidentemente también se ven afectados. Hablamos de el embarazo en el puesto de trabajo y lo que usted ha dado en denominar en su artículo que podemos leer en empresas.las4esquinas.com, el riesgo de embarazo. ¿Esto qué es? Pues el riesgo de embarazo podríamos definirlo como la situación en la que se encuentra la trabajadora cuando, por motivo del riesgo que le produce su puesto de trabajo a su embarazo, se tiene que suspender ese contrato de trabajo. Hay una posibilidad que tiene la empresa de que a esa trabajadora cuyo puesto de trabajo le produce un riesgo de cambiarlo a otro puesto de trabajo, pero cuando no hay posibilidad y la trabajadora no puede desempeñar su trabajo habitual, cabe esta prestación. Hay que tener en cuenta y hay que diferenciar que no es lo mismo riesgo de embarazo que un embarazo de riesgo. El embarazo de riesgo estamos hablando cuando la misma trabajadora, en este caso la mujer embarazada, o su embarazo le produce un riesgo a su salud. Entonces, en este caso no cabría cobrar ninguna prestación por este tipo, sino que podría darse de baja médica acudiendo a su médico de cabecera. Bueno, pues quedan claramente establecidas las diferencias entre esos dos conceptos. Como siempre empezamos por hacer un presupuesto teórico de lo que vamos a hablar. ¿Quién se puede beneficiar de esta prestación, la de embarazo, la maternidad, y cuál es la cuantía a la que podría tener derecho usted, que de esto entiende? Bien, pues tendrían acceso a esta prestación, a este subsidio, cualquier trabajadora embarazada por cuenta propia o por cuenta ajena, es decir, la autónoma también tiene derecho a acceder a esta prestación, que siempre nos quejamos de que los autónomos no tienen derecho a nada. Pues que sepan las trabajadoras autónomas de que si tienen un puesto de trabajo que le puede causar riesgo a su embarazo, ellas también podrán acceder a esta prestación. Los requisitos son de que evidentemente estén dadas de alta, de que evidentemente estamos hablando de riesgo de embarazo, estén embarazadas, que en este caso las autónomas estén al día en su pago de cuota de autónomo. Y algo que es muy importante es que no se exige un periodo de carencia, es decir, no es necesario de que la mujer haya estado trabajando anteriormente un periodo determinado como se exige en otros supuestos. Es decir, que una mujer que la pueden contratar estando embarazada, no ha trabajado nunca, a los 2 meses ven que el puesto de trabajo le causa un riesgo y esta mujer puede acceder sin ningún problema a cobrar esta prestación. Esta prestación lo que trata de compensar es la pérdida económica que sufre en este caso la trabajadora por no poder desempeñar su puesto de trabajo y en consecuencia que se suspenda el mismo. La cuantía que suelen cobrar más o menos las trabajadoras suele ser el 100% de la base reguladora que se utiliza para calcular las contingencias profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la paga extra está prorrateada en sus nóminas y si tienen horas extras también que hayan echado que estén cotizadas, su base reguladora será más alta que lo que cobra habitualmente y se le pagará el 100% de esa base. Con lo cual encontramos de que en algunos supuestos incluso la trabajadora cobrará más de lo que cobraba habitualmente en su puesto de trabajo. Evidentemente, como cualquier hijo de vecino y cualquier trabajador, habrá que reducirle su correspondiente cuota de reducción de IRPF y su cotización a la Seguridad Social. En este caso, nosotros, y esto es muy importante, cualquier trabajadora, cuando se va a solicitar su riesgo de embarazo, le piden que rellene un modelo 145, que es donde dice su situación personal para calcularle la retención. Y nosotros le recomendamos de que se pongan una retención voluntaria superior porque, como sabemos, al año siguiente hay que hacer la declaración de la renta y en este caso ya va a tener más de un pagador y le van a obligar a que haga la declaración. Entonces siempre recomendamos que para curarse en salud se suban su cotización, su IRPF. Muy bien. Bueno,
Y luego una cuestión que seguro que está en la mente de mucha gente también es, en este caso, el cuánto tiempo tienen derecho a estar cobrando esta prestación. Bueno, vamos a ver. Esta prestación nace desde el mismo momento en el que le conceden el riesgo. Ya que a partir de esa fecha es cuando estas mujeres dejan de prestar sus servicios en la empresa porque se suspende el contrato, y es cuando nace el derecho a empezar a cobrar. Y estarán cobrando esta prestación hasta que nazca el niño, evidentemente, hasta el día antes que nazca el niño, ya que el mismo día que nace el niño acceden a otra prestación distinta, que es la de maternidad, prestación a la que tendrán derecho durante 16 semanas, si es un parto normal, o a otra duración distinta, si es parto múltiple, si hay hospitalización, si el niño nace con alguna deficiencia o tal, ahí se amplía el plazo para esta maternidad. También podrán estar cobrándolo hasta que la trabajadora termine su contrato, es decir, que esto no es solamente para trabajadoras indefinidas, esto también para trabajadoras que tengan una finalización cierta de su puesto de su contrato de trabajo. Es decir, una persona accede a la prestación de riesgo, durante el tiempo que está en riesgo de embarazo, finaliza su contrato porque así es como estaba estipulado, evidentemente ahí se corta el riesgo de embarazo, porque no olvidemos que la finalidad de esta prestación es que la trabajadora cobre por haber dejado de cobrar, por haber dejado de prestar sus servicios en la empresa. Como finaliza el contrato, ahí ya se tiene que cortar este riesgo. ¿Qué posibilidades caben aquí? Pues si la trabajadora tiene derecho a cobrar la prestación del desempleo, accedería a su prestación de desempleo, y ahí, una vez que dé a luz y esté cobrando su prestación de desempleo, cortaría la prestación, empezaría a cobrar la maternidad, y cuando termine su prestación de maternidad, accede de nuevo a lo que le quedará de desempleo. Y ya, por último, finalizaría, pues, sí, porque desgracia pasa algunas veces cuando hay un aborto, y pues ya termina el riesgo porque ese embarazo ha terminado y se tendría que reincorporar a su puesto de trabajo. Bueno, sabemos, o ha dejado muy claro cuándo termina. El asunto es que ahora mucha gente está pensando cuándo se puede solicitar, justo en qué número de meses, cuando ya queda poco para el embarazo, en qué momento. Ajá. No hay un momento exacto para pedir el riesgo, porque el riesgo depende del propio puesto de trabajo. Es decir, no es lo mismo un trabajo de una persona que trabaje, pues no sé, en una oficina, a otra persona que trabaje en un laboratorio donde puede haber un riesgo químico. Entonces, lo que es principal es saber que las entidades gestoras, en este caso el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua con la que trabaje la empresa, tienen una serie de tablas que ya la ha dado el Ministerio de Sanidad, donde se establece para cada puesto de trabajo cuándo es el momento idóneo para acceder al riesgo de embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, para una muchacha, una dependienta en una tienda, analizan cuántas horas está de pie, si tiene que manipular carga, cuánta es la carga que manipula, a qué altura tiene que subirla, si tiene que flexionar mucho. Entonces, de ahí ya depende la fecha en la que le van a dar el riesgo. Eso está estipulado por estas tablas. Y luego el procedimiento para solicitarlo es un poco complejo, ¿vale? Por eso siempre nosotros incidimos en que se vayan a profesionales que sepan cómo gestionar el riesgo y solicitárselo correctamente. Primeramente, la trabajadora tiene que acceder a su médico de cabecera, el cual le tendrá que hacer un informe médico que diga desde cuándo está embarazada, la semana de parto, la semana de embarazo en la que se encuentra y fecha posible del parto. Y además habrá de certificarle de que tiene un embarazo sano. ¿Por qué esto es así? Porque si no hay un embarazo sano, no hay riesgo de embarazo. Pasaríamos a la baja médica que hablamos al principio de embarazo de riesgo. Tendría que darse por baja médica. Entonces, el médico tiene que certificarle de que hay un embarazo sano y el tiempo en que se encuentra de embarazo y fecha de parto. Posteriormente, hay que solicitarle al servicio de prevención de la empresa que haga una evaluación del puesto de trabajo, que aquí es donde se van a recoger todos estos datos que te he comentado antes, de tiempo de estar de pie, si hay riesgos químicos, manipulación de carga, sobreesfuerzo, ¿vale? Y con estas dos cositas se solicitaría ya al Instituto Nacional de Seguridad Social o la mutua competente
es el riesgo de embarazo, adjuntándole una serie de documentos como son DNI, cuenta bancaria y en el caso de la autónoma, un certificado de situación de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser autónoma se puede encontrar de que no tenga trabajadores. Entonces tiene que certificar de que va a cerrar la empresa durante el riesgo de embarazo para poder acceder a esta prestación. O en caso contrario de que tenga trabajadores, de que diga que tal trabajador se va a hacer cargo de su actividad. Y en un plazo máximo de unos 30 días aproximadamente tendrán que comunicarle tanto a trabajadora como a empresa la fecha exacta en la que comenzaría el riesgo de embarazo. Bueno, pues anotado queda que al final estamos hablando de que en cualquier momento del embarazo, pero que tiene una tramitación que es relativamente extensa, con lo cual no tiene mucho sentido dejarlo para mucho más adelante. ¿En qué beneficia a la empresa? Porque parece como que al final esta prestación solo beneficia al trabajador, pero no es el caso, ¿no? Es verdad, existe la falsa creencia de que una mujer trabajadora, pues al final le supone un alto coste a la empresa. Y nada más lejos de la realidad. Sabiendo hacer las cosas y saber buscando las oportunidades que se nos dan, se le puede incluso sacar cierto beneficio a esta situación. Nos encontramos, en primer lugar, de que al dejar de prestar su trabajo la trabajadora, el salario, en este caso la prestación, se lo pagaría la entidad gestora, con lo cual ya la empresa no está pagando ese salario. La empresa lo único que tendría es que cotizar por ella. Pero es que si además se contrata a otra trabajadora que esté en situación de desempleo para sustituir a esta mujer que ha entrado en riesgo de embarazo, se bonificarían los seguros sociales tanto de la trabajadora embarazada como de la nueva trabajadora, con lo cual nos encontramos de que hay una trabajadora que está cobrando su prestación de riesgo de embarazo, otra trabajadora que ha encontrado un puesto de trabajo y no se cotiza por ninguna de las dos porque están bonificadas las dos cotizaciones, con lo cual la empresa se ahorra esa cotización. Después nos encontramos también de que una vez finalizado este riesgo de embarazo, es decir, cuando nazca el niño, la trabajadora embarazada que estaba en riesgo pasaría a maternidad y en este caso se extienden las bonificaciones. Si se mantiene a la trabajadora que la ha sustituido, las bonificaciones en el periodo de maternidad, es decir, en las 16 semanas a las que tiene derecho, también estarían bonificados las dos trabajadoras, con lo cual es una ventaja económica muy importante. Bueno, pues la respuesta es que sí, beneficia a la empresa y en este asunto que estamos hablando, fundamentalmente la bonificación de los seguros sociales. ¿Alguna otra prestación o ayuda para las trabajadoras embarazadas que tengan ahí en cartera a los expertos en laboral de Gerimar? Efectivamente, hay otra serie de prestaciones, principalmente son tres, son dos y otra es un derecho que ahora pasaremos a comentar. La principal de ellas es el riesgo durante la lactancia. Una vez que nace el niño, la trabajadora evidentemente tiene que darle de mamar al bebé. Estamos hablando en este caso de lactancia natural, no sería la lactancia artificial. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí puede suceder que ciertos trabajos pueden afectar a la salud del bebé a través de la lactancia. ¿De qué estamos hablando? Pues por ejemplo, un laboratorio químico a la que la trabajadora esté expuesta a ciertos ambientes, en un hospital, por ejemplo, donde la trabajadora esté en un sitio donde haya una radiación, por ejemplo, todo esto evidentemente afecta al bebé a través de la leche materna. Entonces aquí se abre el mismo mecanismo que hemos comentado antes con el riesgo del embarazo. Se establece primero que se intente cambiar el puesto de trabajo a esta trabajadora y si no es posible, se le daría un riesgo idéntico al del riesgo de embarazo que hemos comentado, pero que se llama riesgo de lactancia. Suspendería su contrato de trabajo y tendría derecho al acceso a las mismas bonificaciones y con las mismas condiciones que el mismo riesgo que hemos comentado con anterioridad. Por otro lado, tenemos el derecho a la lactancia, que es distinto al riesgo de la lactancia. El riesgo era lactancia natural, en el cual se podía afectar al bebé, y esto es el derecho a la lactancia, que no es otra cosa que un derecho remunerado que tiene la trabajadora a solicitar ausentarse del puesto de trabajo un tiempo, siempre previo aviso y de forma justificada. ¿Para qué es este tiempo? Pues para darle de la lactancia al bebé. Y en este caso ya hablamos de lactancia
natural y artificial. Y aquí lo importante es que no solamente es para la madre este derecho, puede acceder a él el padre, uno de los dos progenitores. Es decir, que una vez que la mujer ha terminado su maternidad, puede el padre o la madre pedir el derecho a ir a darle de comer al bebé. Este derecho tiene un tiempo limitado, es decir, ese durará hasta los 9 meses del bebé y consiste en, se puede tomar de 3 formas diferentes. Una de las formas es coger 1 hora diaria para ir a darle la lactancia al bebé. En caso de que se coja esta hora completa, hay que dividirla en 2 fracciones de media hora. Por ejemplo, una persona que entra a trabajar a las 9 de la mañana dice: salgo a las 11, de 11 a 11 y media para dar de comer al bebé, y luego salgo otra vez a las 1 y media, de 1 y media a 2, por ejemplo. Tiene que dividirla en 2 fracciones esta hora. Otra opción para cogerla es o entrar media hora tarde al trabajo o salir media hora antes, y otra, que es la que coge la mayoría de la gente, que es acumular todas las horas de la lactancia. Es decir, se coge esta hora que tiene diaria y se junta toda. Que si no hay convenio colectivo que diga lo contrario, normalmente suelen ser 8 días naturales, más o menos son unos 12 días, 8 días laborables, que suelen ser unos 12 días naturales, o algunos convenios colectivos establecen incluso que se cojan hasta 30 días naturales de lactancia. Entonces la gente lo que suele hacer es sumárselo a estos días de lactancia a la maternidad y luego se reincorpora al puesto de trabajo. Y ya una vez incorporados al puesto de trabajo, ya lo último que tendríamos sería el derecho de la mujer a solicitar una reducción de jornada por guarda legal para conciliar su vida familiar y laboral. Esta guarda legal se pueden pedir en cualquier momento de la edad del niño hasta los 12 años. Por lo tanto, la duración máxima que tiene esta guarda legal sería hasta los 12 años del bebé. Se puede pedir en cualquier momento, tenga el bebé 5 meses, tenga el bebé o el niño 5 años, se puede pedir para conciliar la vida laboral con la familiar. Pueden reducir su jornada laboral entre 1/8 de la jornada, es decir, una hora diaria, hasta la mitad de la jornada como máximo. Ahí tiene el derecho la trabajadora a cobrar por el tiempo efectivo trabajado, es decir, que es un beneficio también para la empresa en el sentido de que, oye, yo me reduzco mi jornada de trabajo, pero yo te pago a ti también el tiempo efectivo que tú trabajas. Pero la trabajadora tiene el beneficio de que durante los 2 primeros años la Seguridad Social bonificará la cotización de esta trabajadora, con lo cual, que aunque trabaje menos tiempo, va a seguir cotizando a efectos de desempleo y de jubilación como jornada completa. Es decir, que no va a perder ese tiempo por reducir esa jornada para ejercer sus derechos. Y aparte tiene un derecho de solicitar un horario de reincorporación al trabajo. Es decir, ella tiene derecho a elegir a qué horas quiere ir a trabajar, siempre y cuando esto no suponga un perjuicio grave para la empresa. Por lo que normalmente lo que nosotros recomendamos es que haya un consenso entre la empresa y la trabajadora para que no salga nadie perjudicado. Muy bien. Bueno, hemos mencionado algo del derecho que las mujeres tienen a la lactancia y yo no sé si nos queda alguna idea más que contar al respecto. Pues nada, yo creo que con esto hemos ya hemos tenido una amplia vista de todos los derechos que tiene la empresa, la mujer y los beneficios que puede tener la empresa y opciones que tienen ambas para ejercer sus derechos y que las dos lleven a buen término tanto una su embarazo y el fin de la empresa a seguir continuando con su trabajo con normalidad. Bueno, pues entonces lo único que nos queda es emplazar a cualquier persona que nos esté en este momento viendo y que tenga más interés en recabar información, que se aproxime, siempre lo decimos, no hay problema por hacer consultas. La primera consulta, digamos, que es gratuita, como se suele decir, en esta ocasión en Gerimar igualmente, en calle Lucena o al teléfono 952 840404. Pues lo dicho, muchísimas gracias Ángel Pérez, que es graduado social y asesor laboral de Asesoría Gerimar. Muchas gracias, Cristóbal. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.